pasada vimos hipertensión, ¿verdad? Ya le pasaron los medicamentos a su compañera. Y ahora vamos a revisar el electrocardiograma. Entonces, cuando revisemos, chicos, el electrocardiograma, hay dos cosas que antes de interpretar un electro, ustedes tienen que ver. Yo sé que ustedes ya han llevado el electrocardiograma en fisiología, me parece que lo que lleva. Pero hay dos cositas que no quiero que se olviden. Primero, la calibración. El electro tiene que estar calibrado a 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Y que mi AVR siempre sea negativo. ¿Correcto? AVR siempre debe ser negativo. Porque si es positivo, ¿qué implica? Que el electro está mal tomado o que tengo una dextrocardia. ¿Correcto? Entonces lo primero que tengo que verificar es eso. Una vez que me aseguré que mi electro está bien tomado, yo voy a hacer un análisis del electrocardiograma. ¿Qué va a ser? Ritmo, frecuencia, eje y el análisis de ondas, segmentos e intervalos. ¿Ya? Siempre tenemos que tener esas secuencias, si no se nos va a pasar absolutamente nada. Pues cuando hablamos del ritmo, que es lo más sencillo que hay que recordar que hay dos cosas, ¿verdad? Es sinusal y no sinusal. ¿Verdad? Cuando hablamos de un ritmo sinusal, tiene que tener dos características, ¿verdad? La P, que debe ser positiva, que debe preceder al QRS. Si se cumplen esas dos características, que la P es positiva y que precede al QRS, yo estoy frente a un ritmo sinusal. Todo lo demás es no sinusal. La ausencia de onda P, no sinusal. La onda P negativa, no sinusal. Y cuando la P no precede a mi QRS, que tenemos una disociación aurículo-ventricular, también es un ritmo no sinusal. ¿Ya? Acuérdense por favor de eso. Ahora, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, yo aquí tengo que tener un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que yo debo mirar mi intervalo RR. ¿Ya? Eso es fundamental. Si yo tengo un intervalo RR regular, es decir, la R, aquí está la R, aquí está la R. Hagamos de cuenta que de acá para acá hay 4 cuadrados grandes. 4 cuadrados grandes. Y hay que recordar, chicos, que estos cuadrados grandes, ¿cuánto vale todo un cuadrado grande en tiempo? 0.20, 0.2, ¿verdad? Y que cada cuadrado grande tiene 5 pequeñitos. Y eso vale 0.04. ¿Correcto? Perfecto. Entonces acá, por ejemplo, si es 4, 4, 4, siempre es 4, entonces yo puedo aplicar mi fórmula. 300 entre el número de cuadrados grandes o 1500 entre el número de cuadrados pequeños, que sería 4 por 5, 300 entre 4, 75, y 1500 entre 20 también me da 75. Pero eso solo aplica cuando el intervalo RR es regular. Si mi intervalo RR no es regular, yo no puedo aplicar esa fórmula. Cuando yo tengo un intervalo RR irregular, es decir, la distancia entre cada R no es la misma, ¿ya? Yo ahí no puedo aplicar esa fórmula ya.
¿Qué tengo que hacer ahí? Contar 6 segundos. ¿Por qué 6 segundos? Porque si yo a 6 segundos lo multiplico por 10, obtengo 60 segundos. Y eso es 1 minuto. Y hay que recordar que la frecuencia cardíaca es el número de latidos por eso usamos eso. Por eso contamos 6 segundos. ¿Y cómo cuentas 6 segundos en un electro? Fácil. Dices que 30 cuadraditos de los grandes. ¿Por qué de los grandes? Porque cada grande vale 0.2. Esto te va a dar 6 segundos. Y en este caso vamos a hacer imaginariamente que desde aquí hasta acá están los 30 cuadrados grandes. ¿Correcto? Entonces yo voy a decir, a ver, ¿cuántos QRS hay en estos 30 cuadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6. Entonces a esos 6 cuadrados que he contado, lo multiplico por 60. Y esa sería la frecuencia cardíaca cuando yo tengo un intervalo RR que es irregular. ¿Correcto? Cuando es regular, sí puedo usar esta fórmula, pero cuando es irregular, tengo que usar esto. Ahora, un detalle más. Cuando yo tengo este tipo de electro, donde yo evidencio que el intervalo RR es irregular y hay ausencia de onda P, yo voy a tener una fibrilación auricular. Esas dos características, ausencia de onda P y un intervalo RR irregular, corresponde a fibrilación auricular. Ahora bien, el eje lo voy a dejar para cuando veamos los ejercicios. Y ahora vamos a hablar de los análisis, de las ondas, de los segmentos y de los intervalos. Entonces, lo primero que yo voy a tener es la onda P. ¿Qué implica la onda P? La despolarización de las aurículas. Suele ser positiva, como ya lo he mencionado. En algunos casos puede ser bifásica, pero cuando es bifásica normalmente lo observamos en B1. Pero normalmente suele ser positiva, ¿correcto? Y la P, como la mayoría de las ondas, muchachos, siempre tiene que valer de 0.06 a 0.10. Es decir, de un cuadradito y medio de lo pequeño a 2 cuadraditos. Eso es lo normal, eso debe medir una onda P. Ahora, pero la P, como es de las aurículas, yo puedo tener alteraciones de las aurículas y por ende generar también alteraciones en la onda P. Yo puedo tener una onda P ancha, ¿correcto? Que sea ancha significa que es mayor o igual a 3 cuadraditos, o sea, mayor o igual a 0.12, o puedo tener una P alta, igualmente, mayor o igual a 3 cuadraditos de alto. Cuando la P es ancha, ¿qué tenemos? Un crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Qué me implica un crecimiento de la aurícula izquierda? Que hay una valvulopatía mitral. El problema es un problema de la válvula mitral. Yo tengo una estenosis mitral, tengo una insuficiencia mitral, puedo tener una hipertensión arterial. Recordar que la hipertensión arterial también es causa de dilatación de la aurícula izquierda y es por eso que la hipertensión arterial termina siendo un factor de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular, porque vamos a ver mucho cuando llegamos a fibrilación auricular que una de las causas para que se produzca fibrilación auricular es la dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, que dilatemos la aurícula izquierda es un factor de riesgo para ello. ¿Qué otra cosa dilata la aurícula izquierda? El alcohol. Por eso es que cuando uno toma alcohol, no es que, por ejemplo, te vaya a dar un infarto. Lo que más te da con el alcohol es ACV, accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque el alcohol genera una miocardiopatía auricular, genera fibrosis a nivel de la aurícula izquierda y eso termina produciendo una fibrilación auricular y por ende un ACV cardioembólico. ¿Ya? Y en el caso de la derecha es cuando la P es alta, cuando hay una P alta, ¿correcto? Y en este caso, ¿qué patologías hay? Una patología de tricuspidia, una insuficiencia o una estenosis tricuspidia, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con anomalía de Epstein pueden presentar crecimiento de la aurícula derecha.
Entonces cualquier cosa que afecte el lado derecho del corazón y que termine dilatando la aurícula derecha, vamos a tener una P alta. Acuérdense. Tenemos la P y lo que sigue debe ser el segmento PR. Pero nosotros no evaluamos el segmento PR, sino el intervalo PR. Y el intervalo PR no es más que sumar la onda P con el segmento PR. ¿Correcto? Yo utilizo el intervalo. Recuerden que un intervalo es la suma de una onda más un segmento. ¿Correcto? Perfecto. Entonces es un intervalo PR. Ahora bien, en este caso, en el intervalo PR, la medida normal va de 0,12 a 0,20. Es decir, de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos. ¿Qué pasa si yo tengo menos de 0,12? ¿Y qué pasa si yo tengo más de 0,20? Si tengo menos de 0,12, tengo algo que se llama un síndrome de preexcitación. Y si yo tengo más de 0,20, tengo un bloqueo auriculoventricular. ¿Cuál es el síndrome de preexcitación más común? Wolf, Parkinson, White. Y en el caso de los bloqueos auriculoventriculares, ya saben que hay BAB de primer o de segundo grado, dependiendo de cómo sea la alteración de este PR. ¿Correcto? ¿Todo claro hasta ahí? Fácil, ¿no? El neurología es fácil, muchachos. Ya tengo la onda P, ya tengo el intervalo PR. ¿Qué es lo que va a seguir? El QRS. Entonces, en el QRS, muchachos, hay que recordar, por favor, que hay diferentes morfologías. Lo puedo tener así, QRS. Puedo tener así, RS. Puedo tener así, R. Puedo tener así, US. Puedo tenerlo así, R, S, R', o puedo tenerlo así, una R. Tiene muchas morfologías, pero igualmente que con la onda P normalmente no debe pasar de 0.10, es decir, la medición igualmente es de 0.06 a 0.10. Pero acá sí hay unas particularidades que hay que tener en cuenta, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de Q, igual la próxima semana lo vamos a volver a repasar cuando veamos infarto, es que la Q puede ser una Q patológica, chicos. Y cuando yo tengo una Q, que es una Q patológica, esto equivale a decir necrosis. Esto equivale a decir un infarto ST elevado, que ha evolucionado y por lo tanto tapa totalmente la arteria, le corta el flujo a esta zona del corazón y por lo tanto produce necrosis. Solo el ST elevado te produce necrosis, nadie más. ¿Y cuándo la Q es patológica, muchachos? ¿Cuándo? Primero, de ancho tiene que tener por lo menos un cuadradito, es decir, un cuadradito de 0.04, como mínimo. ¿Correcto? Y lo segundo que debe tener o debe cumplir es que el tamaño de esta Q tiene que ser más de la tercera parte de lo que es la R. Imaginemos que de acá para acá hay 6 y de acá para acá hay 4. Recontrapasó, ¿verdad? Ese ejemplo sería un ejemplo de una Q patológica. ¿Correcto? Tenemos ahí un ejemplo de una Q patológica. Pero no es lo único que yo puedo ver. El QRS tiene varias alteraciones. Otra de las cosas que por favor voy a pedir que revisen en casa son los criterios de hipertrofia ventricular izquierda y los criterios de hipertrofia ventricular derecha. Importantes. Doctor, ¿y qué criterios? Por ejemplo, los criterios de Sokolov a la hipertrofia ventricular izquierda. Que no es más que sumar la R de B5 o de B6 con la S de B1 o B2 que termina produciendo, o bueno, si es más de 35,
es diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Criterio de Lewis, que yo sumo la R de la derivación 1 con la S de la derivación 3, y si me da más de 23, tengo una hipertrofia ventricular izquierda. También tenemos el índice de Cornell, ¿no? Y por último, para hipertrofia ventricular derecha, normalmente es que yo tanto en B1 como en B2 yo tenga R's altas. Y ya vamos a ver, chicos, de acá cuando comencemos a revisar los ejercicios, que normalmente yo no tengo R en B1. La R va creciendo desde B1 hasta B6. Y la S, que comienza grande en B1, desaparece hasta llegar a B6. Cuando yo no tengo eso, tengo R's altas en B1, B2, tengo criterios para hablar de hipertrofia ventricular de derecha. Doctor, ¿y qué más se puede ver en el QRS? Podemos ver si mi QRS es ancho o no es ancho, ¿verdad? Ya les dije que la medida normal va de 0.06 a 0.10, pero vamos a ver ocasiones en que este QRS sí es ancho. Es decir, tengo un QRS mayor o igual a 0.12, ¿ya? Es decir, más de 3 cuadraditos. Y cuando yo tenga eso, un QRS ancho, yo voy a tener dos posibilidades. O es un bloqueo completo de rama derecha, o es un bloqueo completo de rama izquierda. Doctor, ¿y de qué va a depender si es un bloqueo de rama derecha o si es un bloqueo de rama izquierda? De ver si estos patrones que estoy observando aquí, en el caso de rama derecha, aparecen en B1 y B2, y en el caso de rama izquierda, aparecen en 1, o en ABL, o en B5, o en B6. ¿Correcto? Entonces de eso va a depender, de eso es lo que tengo que buscar, tengo que revisar cuando analizo el electrocardiograma. ¿Correcto? Sencillo hasta ahí, ¿no? Entonces estos son algo que he llevado, de que igual vamos a desarrollar la parte práctica con algunos ejercicios para terminar de afinar algunas cosas. Y por último tenemos al segmento ST, que lo vamos a ver con mayor intensidad la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar del síndrome coronario agudo y del síndrome coronario crónico. Entonces, en el caso del segmento ST, yo voy a tener así, por ejemplo ahí. Lo normal, pues sería esto que voy a dibujar aquí en el centro, ¿no? Que el segmento ST esté isoeléctrico con el PR y que el punto J, que recuerden por favor que el punto J es donde termina la S y va a comenzar el ST. Ese punto donde se unen se llama el punto J. Y ese punto J es el que yo tengo que ver si sube o si baja. En este caso, por ejemplo, baja. Miren, el punto J está por aquí. ¿Esto cómo se llama? Descenso del ST. Pero yo también puedo tener ahí, esto es una elevación del ST. Ambos pueden ser un infarto. Infarto ST elevado, infarto ST no elevado. Infarto subepicárdico, infarto subendocárdico. Que reitero, eso lo vamos a ver la semana que viene con los ejemplos de infarto. Pero de momento me interesa que recuerden eso, el punto J. Correcto, el punto J que va a ser fundamental e importante para ver dónde inicia el segmento ST. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí en Electro sí hay algo que por favor me gustaría que ustedes recuerden, es que es muy teórico. Dice, para que ustedes recuerden cuando hay un bloqueo, cuando hay un bloqueo completo de rama derecha, cuando hay un infarto, tienen que recordar los criterios. No hay otra manera. Dime. El voltaje de QRS. Como te reitero, el voltaje, por eso es que justamente están los criterios de Sokolov. O sea, no. Cuando tú tienes, o ya te evidencias que tienes un gran voltaje del QRS, te hablo más de 3 cuadrados, 4 cuadrados, ya tienes que pensar que hay hipertrofia ventricular izquierda. Y para saber si hay o no, repasas los criterios de Lewis y los criterios de Sokolov. Voy a ver si ponemos alguno ahorita. ¿Ok? Ok. Vamos entonces.
quiero primero, acá no hay electros normales, mira, aquí mira, aquí revisamos este y acá hay un color, importantísimo ese color, pégate, quiero que todos juntos revisemos cómo se ve un electro normal. Entonces, acá, primero, lo que yo les había mencionado, ¿no? Esto es un ejemplo de un electro normal, chicos. Lo primero que yo les había mencionado, tiene que estar bien tomado. 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivolt. Segundo, mi AVR tiene que ser negativo, que también tenemos ahí. AVR es negativo. Y a partir de ahí, de tener un electro bien tomado, procedo, ¿verdad? ¿Cómo está el ritmo? Miren aquí la P. Es una P positiva en 1, en 2, y desde B3 hasta B6, perfecto. Ritmo sinu. Frecuencia, decimos, a ver, ¿cómo está el intervalo RR? Regular, ¿verdad? La distancia entre cada R es siempre la misma. Desde aquí hasta acá, ¿cuántos hay? 1, 2, 3 y la mitad, 3,5. 300 entre 3,5. 83 latidos por minuto. ¿Correcto? Y ahora bien el eje. ¿Se acuerdan que les había mencionado que nos faltaba ver el eje? Vamos a ver ahora el eje. El eje, revisamos dos derivaciones. Revisamos 1 y revisamos AV, AVF. Si 1 y AVF ambos son positivos, doctor, ¿qué significa que sean positivos? Que mi QRS está así, pues. O está más positivo que negativo, o todo está positivo. ¿Correcto? Ya. Entonces yo tengo eso y reitero y digo, a ver, tengo mi QRS positivo en 1, sí, y en AVF también. Por lo tanto es un eje normal, ¿verdad? Es un eje normal. Y a partir de ahí comenzamos a medir cada una de las ondas. La P es una P que se ve bastante chiquitita, de un solo cuadradito. La P vale 0.04. ¿Cuánto vale el PR? El intervalo, siempre recuerden, ¿eh? Que medimos el intervalo, es decir, desde donde empieza la P hasta donde termina. Aprox, ahí se ven 4 cuadraditos. 0.10 QRS. Un cuadradito también, ¿no? 0.0. Y ya está. Evidentemente acá no hay ninguna alteración, porque reitero es un electro normal. No habría sentido encontrar alguna alteración acá. Pero vamos ahora sí a revisar ejemplos de electrocardiogramas que tienen alguna alteración, que finalmente va a ser el motivo de la mitad del examen, ¿no? Vamos a comenzar con este, ya que su compañero tenía un poco de dudas acerca de cómo se ve una hipertrofia, cómo se ve el tema del voltaje. Entonces comencemos acá. Primero, ¿bien tomado o no? El AVR, ¿cómo está? Negativo, ¿verdad? Por lo tanto está bien tomado. Comenzamos. Ritmo. El ritmo es sinusal, miren, acá hay un detalle, doctor, pero la P se ve pegadita, claro. Ya vamos a ver que también hay exploración del perro, pero esta es la P. ¿Correcto? Esa es la P. Ritmo sinusal, la P está positiva en 1,
está positiva en 2, está positiva de B3 hasta B6. Entonces tenemos una P positiva, ritmo sinusal. Frecuencia, ¿cuánto de frecuencia hay? Acá sí está bastante pegaditos, acá sí convendría usar el de 1500, ¿verdad? Diríamos, oh no, que no, a ver, 1, un cuadrado grande, 2, 3, y lo que queda, ¿no? 4 cuadraditos. 300 entre 4, 75. ¿Cómo está el eje? Positivo. Es normal. 1, ¿cómo está? Positivo. ¿Y OBF? Positivo. Por lo tanto, el eje es un eje normal. ¿Verdad? Ya tenemos ritmo, ya tenemos frecuencia, ya tenemos eje. Sigue ahora el análisis de las ondas, de los segmentos, de los sin y de los pares. Entonces, ¿cuánto vale la P? Un cuadradito, cuadradito y medio, ¿verdad? O sea, 0.06. ¿Cuánto vale el PR? Doctor, pero no hay PR, claro. No se ve, viene la P y automáticamente comienza el QRS. En pocas palabras, el PR vale lo mismo que la P. O sea, 0.0. Entonces ahí ya tienes un PR corto, pues. Doctor, ¿y podrá ser un Wolff-Parkinson-White? Es un Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué? Porque el Wolff-Parkinson-White, chicos, tiene una característica. ¿Cuál es la característica del Wolff-Parkinson-White? La onda delta. ¿Y dónde vemos la onda delta? Es una muesca. ¿Se ve la mano? ¿En la pizarra? Ven aquí, miren, ven cómo acá viene la P, ¿correcto? Sube y a mitad de camino hay una muesca, no sé si la ven. Y luego vuelve a seguir subiendo. Esta muesca que está acá es la onda delta del Wolff-Parkinson. Igual acá tienen en D2. Sube. No se puede ir acá. Miren, ve, sube. Nuevamente, ¿ve? Una muesca y vuelve a subir. Onda delta. Esto es un Wolff-Parkinson-White adicionalmente. Pero adicionalmente hay otra cosa más que a mí me tiene que preocupar. Que si bien es cierto, yo no tengo un QRS ancho, porque aquí el QRS vale 2 cuadraditos, ¿verdad? Yo creo que sí se puede apreciar bastante bien. El QRS comienza aquí y termina aquí. 2 cuadrados, o sea 0.08. Entonces no es que sea un QRS ancho, pero sí es un QRS bien alto. Y aquí, por ejemplo, vamos a aplicar criterios de Sokolov. ¿Qué nos dice Sokolov? Yo debo sumar la R de B5 o de B6. ¿Cuál es más alta? ¿B5 o B6? B5, ¿verdad? Pues igual, ¿cuántos cuadrados tiene B5? 1, 2, 3, 4, 5 y 4 más. O sea, 25 más 4, 29 cuadraditos pequeños. ¿Correcto? Tiene 29 cuadraditos pequeños. Ahora vamos con la S. ¿Cuál es más profunda? ¿La S de 2 o la S de 3? De 3, no, de 2 o de 3. De 2 o de 1, perdón. De 2, ¿verdad? Entonces vuelves a hacer la... Acá tienes un cuadradito y luego dices más 5, 6, más 5, 11, más 5, 16, más 5, 21, más 4, 25. 25 más 29, 54 cuadraditos. Con creces pasaste, porque para que sea Sokolov positivo es 35. Entonces también tienes hipertrofia ventricularis. Entonces en este electro, ¿qué tenemos? Un PR corto más una hipertrofia ventricularis. Incluso podemos poner diagnóstico, síndrome de Wolff-Parkinson-White más hipertrofia ventricularis izquierda. Facilísimo, ¿no? Regalado va a estar en el examen, ¿verdad? Excelente. Sigamos viendo, sigamos practicando.
Vamos ahora con este otro ejemplo, para poder ver alteraciones ahora sí de los ejes, que en eso estamos pendientes. Nuevamente, electro, ¿bien tomado o mal tomado? Bien tomado, ¿verdad? Porque ¿cómo está el lado verde? Negativo, ¿verdad? Mírenme. Todo va hacia abajo. Entonces, este electro está bien tomado. Perfecto, es un electro bien tomado. Entonces procedo. Ritmo. Sinusal, ¿verdad? ¿Por qué el ritmo es sinusal? Porque la P está positiva. Ritmo sinusal. Frecuencia. ¿Cuánto tiene de frecuencia? ¿Cuántos cuadraditos hay? 3,5, ¿verdad? 300 entre 3.5. Ya le hemos dicho que es 83. Vamos ahora con el eje. ¿Cómo está 1? Positivo. ¿Y cómo está UF? Negativo. Entonces, cuando 1 es positivo, ya VF es negativo, tengo un eje hacia la izquierda. Excelente. Con que al menos respondan ritmo, frecuencia y eje, ya aseguran 3.75 en su examen. Fácil. Sí, en cambio nunca hay ceros, 2 sí, pero 0 no. Pero al menos respondan ritmo y frecuencia, alguito tiene. 2 puntos. 2 puntos, claro. Pero ya comienzas con 2. Ya, 0-2, 0-2. Ah. En lugar de 0. Ahora, eje hacia la izquierda. Correcto. Ahora, cuando yo tengo alteraciones del eje, muchachos, yo tengo que tener en cuenta un gran detalle. Que las alteraciones de los ejes tienen que ver con los hemibloqueos. Correcto. Un eje hacia la izquierda puede ser un hemibloqueo anterior izquierdo. Pero no todo hemibloqueo, claro, todo hemibloqueo debe tener un eje hacia la izquierda. Todos los hemibloqueos. Pero no todo eje a la izquierda necesariamente es un hemibloqueo. ¿Cómo lo voy a sacar? Miro la S de 3. Si la S de 3 es más grande que la S de 2 y tengo un eje izquierdo, eso se llama hemibloqueo anterior y en este caso se cumple. La S de 3 es más grande que la S de 2. Por lo tanto, hay un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Correcto? Perfecto. Ahora analizamos las ondas. La P, ¿cuánto vale? Un cuadradito y medio más o menos, ¿no? 0.06. ¿Cuánto vale el PR? Comienzo por aquí, termino acá. 3.5 más o menos, o sea 0.14. ¿Y cuánto vale el QRS? 2 cuadraditos, ¿no? 0.0. Y medio de alteración, ¿no? La interpelación de ese electro es que es un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿verdad? Muy bien, veamos un par más. Que creo que vienen de otra clase, ¿no? Por eso está más para allá que para acá. Este de acá. Ahora veamos este. Este electro, ¿está bien o está mal tomado? Está bien tomado, ¿no? Ojo que, ya casi quiero ser enfático. Miren cómo la P va hacia abajo. La T va hacia abajo. Y empieza hacia abajo. Sino que como vamos a ver de aquí por una alteración, es que sigue una parte hacia arriba. Pero en realidad todo es negativo. ¿Ya? Por lo tanto, sí está bien tomado. Ahora, ¿cómo está la P? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo que negativa? Positiva. Por lo tanto, es un ritmo sinusal. ¿Y la frecuencia es regular o es irregular? ¿Regular o irregular? Irregular, ¿no miren cómo acá al final
se va alargando mucho más. Acá habría que contar 30 cuadrados. Vamos a asumir que desde este punto, perdón, desde este punto de aquí hasta este punto de acá, tengo los 30 cuadrados. ¿Ya? Para la parte práctica, evidentemente que en el examen lo pueden contar. Pero voy a asumir que de aquí, que desde aquí hasta aquí hay 30 cuadraditos. Y digo, ¿cuántos QRS hay? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca. 9 por 10. 90. ¿Cómo está el eje ahora? ¿Cómo está 1? Negativo. ¿Cómo está UF? Por lo tanto, ¿qué eje es? Derecho. Cuando 1 es negativo, ya UF es positivo, es un eje a la derecha. Y nuevamente tengo una alteración del eje. ¿Qué debo hacer? Descartar en mi bloqueos. Acá, si la R de 3 es más grande que la R de 2, tengo un hemibloqueo anterior, posterior, izquierdo. ¿Es más grande o no es más grande? Por lo tanto, tengo también un hemibloqueo posterior, izquierdo. Nuevamente, pero este es teórico. Por eso les mencionaba, el curso, la primera parte es bastante teórico. Vamos a ver uno más. Tal vez. Podemos terminar con esto. A ver, miren acá. Nuevamente, ¿está bien tomado o está mal tomado? Bien tomado, ¿verdad? AVR es nega. ¿Ya? Ritmo. Sinusal, muy bien. ¿Por qué? Porque la P es posi. Frecuencia. Desde aquí hasta aquí. Casi 3 cuadrados, ¿cierto? 300 entre 3. 100. ¿Cómo está el eje ahora? ¿Cómo está 1? ¿Cómo está BF? Por lo tanto es un eje. ¿Y qué alteraciones ven en las ondas, segmentos, intervalos? La R mellada, entonces hay que ver si su cuerda es ancho o no. Lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Miren, viene desde aquí hasta aquí. 4 cuadraditos, ¿verdad? Eso es 0.16. Por lo tanto es un QRS ancho. Entonces ahora miro, ¿dónde está la R mellada? En B5 y en B. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Un bloqueo completo de rama izquierda. Fácil. ¿Ah? ¿Por qué doctora? Porque está fácil. Y vamos a dejarles tarea para la casa. Ahí es. Ustedes tienen que seguir repasando. Porque la única manera que ustedes se acuerden de todos los EKGs es que los revisen. Van a entrar Campus Car. a Campus Car. Desde lo más fácil hasta lo más. Y acá tienen, ¿ven? 108 ejercicios para su deleite. 8 ejercicios al día, en 2 semanas llegan a los 108. Y el vato ya sobra un día, vamos a hacer 4. ¿De ahí viene? Claro, de ahí viene. Claro. Ya no es que como nunca lo revisan. No, entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, ¿eh? Les ponemos este ejemplo de aquí. Doctor, pero yo todavía no sé nada de cardio.
No sé ni para qué sirve la P. No importa, la página te enseña. Vas champeando primero. No, incorrecto, incorrecto. Llegas a... Ay, esa es la frase. Y encima la página te va a enseñar. ¿Ya? La próxima semana todavía seguiremos repasando electro, porque todavía vamos a hablar de infarto también, porque el infarto, fijo que le va a venir a un buen electro de infarto, y ahí continuaremos. ¿Ya? Pero reitero la importancia de que vayan repasando este examen y repasen teoría. Se centra mucho en el electro y se olvidan de la teoría. Y al final el electro por ahí les da 4 o 5 puntos, pero fallan todas las de teoría. Y al final pues termina mal. Para el otro dijo Dudín, ¿verdad? El Dubino y el Campos Carlos. ¿Ya? Y no se olviden por favor, la teoría es muy importante. Cierto. Lo que yo les explico y los fármacos que les he pasado. No les miento, siempre los que han llevado a verlo conmigo, yo les digo, les voy a preguntar una pregunta de los fármacos para que me pongan dosis de los medicamentos. Les entra por aquí y sale por aquí. Porque nunca la responden. Responderán un 5% de las 4 aulas que tengo acá. Casi no sé por qué, porque incluso yo les paso la lista. Síndrome coronario agudo y crónico, lo que yo les voy a explicar, y siempre hay que reforzar, si no quieren leer tal vez el BRAN o al menos el CTO, pues no, las complicaciones eléctricas, las complicaciones mecánicas, ¿no? Los estadios de Killing-Kimball, eso siempre les pregunto, y se los digo yo que les voy a preguntar. Todas las veces les digo que les voy a preguntar, pues tienen que estudiarlo, pues ya, si no lo estudian más no les puedo ayudar. No, ahorita todo es para marcar. Todos los prácticos son para marcar. Lo único que es para llenar es los del EKG. ¿Ya?